Estrategias para detectar los celos en ganado lechero. Al momento de evaluar el programa de manejo reproductivo del hato ganadero, los productores ganaderos muchas veces discuten del por qué las tasas de concepción son bajas. Una detección de celo inadecuado representa un factor importante más que los propios problemas reproductivos del hato. Para poder lograr el objetivo, que una hembra se preñe, es vital la detección del celo. Generalmente en los hatos ganaderos, los productores solo detectan un tercio de los celos presentados por las hembras. Esta mala detección de celo es un factor que contribuye a que los intervalos entre partos sean más prolongados. Si se aumenta el número de celos detectados, se puede disminuir el tiempo entre partos. Al aumentar la producción lechera, los días abiertos disminuyen y los días al primer servicio, el porcentaje de descarte se conserva igual. Los servicios por concepción y la efectividad para detectar el celo son mayores en el momento que la producción de leche aumenta, lo que puede permitir a los productores ganaderos tener más producción de leche y al mismo tiempo un buen rendimiento en el tema reproductivo. La detección efectiva de los celos es una motivación para los productores ganaderos y los incita para aprovechar la genética ovina superior disponible, utilizando la técnica reproductiva de inseminación artificial. Las hijas originadas con toros, que son originados por inseminación artificial, producen en promedio 1.200 libras más de leche por cada lactancia, comparado con las novillas que son producto de servicio de monta natural. Un número mayor al 90% de las vacas deberán demostrar signos de celo 50 días después del parto. Las hembras bovinas deben ciclar cada 21 días. Un signo muy confiable de una hembra en celo es cuando se presenta el comportamiento de permitir la monta por otro bovino del hato ganadero. Cada comportamiento de monta puede llegar a durar 4 a 6 segundos. Las hembras en promedio se montan 1.5 veces por cada hora. Cada celo es visible por 6 a 8 horas. Verdaderamente la duración es de aproximadamente 12. Las vacas presentan celo más de un tercio del día y pasan un total de 3 a 5 minutos montándose. Por lo anterior, las vacas deben ser inspeccionadas y observadas para detectar los signos de celo. Esta actividad hay que realizarla durante varias veces al día. Los productores ganaderos pueden apoyarse con los siguientes signos de celo secundarios. Cuando observe descargas mucosas claras, descanso de la barbilla y caricias con esta parte del cuerpo. Cuando observe la vulva hinchada y de color roja, mayor frecuencia al orinar. Flancos fangosos y cola fruncida, lacerada o raspada en la base. Mugidos frecuentes, comportamientos ansiosos, comportamiento de olfateo. Baja producción de leche y falta de apetito. Los indicadores mencionados anteriormente pueden llegar a señalar que una hembra podría estar en celo, iniciando el celo o finalizando el celo, pero por favor, base la decisión de realizar la inseminación cuando observe el comportamiento de monta. No se base en los signos de celo secundarios, ya que estos tienen la función de ser signos complementarios.